con la tecnología. ¿Me escuchan ahí? ¿Está este encendido? ¿Sí? Ok, chévere, qué bueno. Eso es muy bueno, la verdad. Y yo así soy, así que... Buenos días, iglesia. Es un gusto estar con ustedes otra vez, una vez más. Saludo de parte de mi esposa, que no pudo estar... Está bien, con nosotros hoy. Este es nosotros una vez al mes tomamos un fin de semana de vacaciones, viernes, sábado y domingo, y este era el que nos tocaba. Y estamos pasando unos días aquí, es decir, el fin de semana, como a 1 hora y algo de acá al norte, con unos amigos que tienen allí una propiedad, y entonces pues ella se quedó allá con ellos para poder compartir un poco más. Pero a nosotros la responsabilidad nos llama, ¿verdad? Y el pastor Aldo pues me llamó y me contó, me pidió, digo, lo voy a hacer porque tú eres mi amigo. Pues yo estoy de vacaciones, no. Yo siempre, ya saben que el pastor Aldo y yo pues tenemos una relación muy especial. Me encantó esto que hicieron ustedes, tú eres lo máximo, y con la presentación del video, porque ese es exactamente el texto bíblico pues que yo tengo para la enseñanza del día de hoy. Y efectivamente el título de esta enseñanza es ¿cómo puedo ayudar al crecimiento de mi iglesia? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué podemos hacer? Y mi querido hermano, la única forma que nosotros podemos, o la mejor, no voy a decir la única, pero la mejor forma que nosotros podemos ayudar y servir, es decir, ayudar al crecimiento de nuestra iglesia es a través de nuestro servicio, de poner a los pies de Cristo Jesús nuestros dones y talentos que Dios nos dio. Y de eso vamos a estar hablando durante esta enseñanza. Quiero primeramente, quizás ustedes ya recibieron allí una hojita de guía de estudio para que puedan, para aquellos que les guste hacer notas. Yo sé que hay muchas personas que no son mucho de hacer notas a la hora de una enseñanza. Y yo tengo la costumbre pues de compartir esto en las iglesias donde voy, o la iglesia que pastoreaba anteriormente, para que las personas pues puedan llevarse algo para la casa. ¿Qué dice tu papelito, tu hojita en la parte de arriba? Léelo, ¿qué dice? ¿Quién lo lee? Guía de estudio. Ajá, ¿qué más? Yo tomo notas porque cuando escucho, leo y escribo, aprendo más. Esa es la razón. Saben que esto es algo psicológico, ¿ok? Tú puedes venir aquí y sentarte a escuchar al mejor predicador, pero solamente te vas a poder llevar entre 5 y 10% si tú no lo sabes. Pero cuando tú lees, ese promedio sube aproximadamente al 15%. Y cuando encima de eso tú escribes o haces nota, entonces te vas a poder llevar más o menos un 20%. Fíjate esto. No vayas a pensar que te vas a llevar ni el 30, ni el 40, ni el 50% de la enseñanza bíblica a tu casa. Es decir, más o menos, esto es lo que dicen los psicólogos. Entonces tendrías que llevarte las notas y estudiarlas y estudiarlas para que ese promedio aumente a 40, 50. Yo siempre digo, tienes tarea para llevarte a la casa. Igual con los niños, hay veces que queremos que los muchachos, que los niños hagan tarea en la casa, pero nosotros no. Nosotros los adultos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Y déjame decirte cualquiera de nosotros, porque eso es algo que yo también aplico a mi vida personal, para seguir estudiando la palabra y demás. Este material vas a tener la oportunidad de llevarlo a tu casa y poder, tiene mucha carne, digo yo, y puedes estudiarlos y puedes ver los textos bíblicos con un poquito más de tiempo. Existen similitudes entre dones y talentos, pero no es lo mismo. Ambos son regalos de Dios. Ambos se incrementan o aumentan de acuerdo a cómo nosotros lo usamos. Ambos son para usar en beneficio de otros y no para beneficio propio o egoísta en algunas ocasiones. Los talentos son para todo el mundo. Un talento son aquellas características naturales que todos tenemos, cristianos y no cristianos. Pero los dones son solamente para los cristianos, por eso llamamos dones espirituales. Y eso es algo de lo que vamos a hablar en el día de hoy.
Cuando hablamos de talentos, tú tienes talentos naturales, son tuyos. Dios te los dio, Dios se los dio a todo el mundo. Es una combinación de la genética, del ADN de la persona y también el medio ambiente en que se crían. Hay algunas personas, por ejemplo, algunos niños que tú te vas a dar cuenta que desde pequeñito tienen esa inclinación a la música. Eso pasó con mi hijo Roberto Carlos. Él es pastor ahora en una iglesia americana en el sur de la Florida, pero también es ministro de música y es ingeniero de audio. Todo eso lo combinó. Y ahora pues en la iglesia él supervisa todo. Toca, escucha bien, no, lo digo con orgullo, cualquier instrumento que le pongas en las manos. Él tiene lo que se llama oído absoluto. Eso muy poca gente lo tiene. Oído absoluto quiere decir de que tú llegas en un piano y tú le haces así una tecla clean y él te dice, eso es fa menor. Plum a otro. Él te da exactamente, porque pocas personas tienen esa característica. Yo lo noté cuando él era chiquitito, tenía como 2 años, quizás 3, y fue porque le regalamos allí una marimba, una marimba de esas chiquititas, de juguete, que los niños lo que hacen es hacer ruido con ella. Pero yo me di cuenta, y su mamá también, enseguida que le regalamos la marimba, que él no llegaba y le daba tan con locura, él le daba con cierto tiempo, y aquella música, aquel sonido que salía de la marimba tenía cierto sentido. Un día fuimos a ver una película y cuando regresamos, me dijo, papi, te quiero enseñar algo. Sí. Él todavía no iba a la escuela, tenía quizás unos 3 años, quizás 4. Y él sacó su marimba y tocó allí en la marimba aquella, en la melodía de la película que habíamos ido a ver. Y dije, este muchacho va a ser músico. Su mamá decía, no, tiene que ser futbolista, porque ella es mexicana. Tiene que ser futbolista. Y digo, pero yo no veo que tiene inclinación al fútbol. No, él tiene que ser futbolista, porque en mi familia todo el mundo es futbolista. Y bueno, lo metió el muchacho en un programa de un equipo de fútbol. Y yo me veía, pobrecito, que he was struggling. Él estaba haciendo el esfuerzo y demás, y metía un gol. ¡Ay! Nosotros nos poníamos muy contentos. Digo, pero él no es futbolista, él es músico. Mi hermano, yo le compré un piano, un Yamaha, me acuerdo, me gasté casi como el precio de un carro y dije, voy a invertir en este muchacho. Y tenemos videos de él chiquitito. Te digo, no iba a la escuela todavía y ya empezó a tocar el piano. Y lo llevamos a una ¿cómo se dice? Una audición. Y no lo aceptaron porque él no llegaba a la edad. Sin embargo, salió uno de los maestros ahí, señor, no sabemos quién era, y llegó a ser un arreglista de jazz. Nosotros vivimos en Las Vegas, tipo muy famoso. Y dice, yo quiero enseñar a ese niño y lo voy a hacer de gratis. ¿Cómo? Hasta eso, fíjate. Porque él se dio cuenta del ton natural que tenía el muchacho. Y en la parte musical yo pienso de que él es lo que es ahora gracias a este hombre que lo tomó por varios años. Iba a la casa a enseñarlo allí. Pero tenía un don natural que no todos tenían. Su mamá al final se dio cuenta de que estoy gastando mi plata en el fútbol. Vamos a invertir en la música. Bueno, déjenme decirle que mi hijo ahora es un adorador de Dios. ¿Está conmigo? Y nosotros tenemos, no te vuelvas muy loco, decimos con tus hijos en qué tienen que hacer y demás. Descubre cuál es el don de ellos, pero también descubre cuál es el don tuyo. Porque hay muchas personas que no tienen, o que no saben, es decir, que no tienen, pero no saben cuál es su don. Yo les pregunto. A veces que tenemos, de hecho, en la iglesia entrenamientos, y lo podemos hacer aquí. Yo sé que el pastor Aldo, pues, está puesto para eso. Para que los hermanos descubran sus dones, cuáles son. ¿Para qué tú eres bueno? Y yo he hecho esta pregunta en muchas ocasiones. Hay personas que me dicen, yo soy bueno para nada. Digo, no puede ser. Eso es una humildad falsa. ¿Tú sabes eso? Una humildad falsa. Todos nosotros somos buenos para algo. Pero yo no sé predicar. Aquí no todo el mundo tiene que predicar. Yo no sé cantar. Qué bueno que te diste cuenta que no sabes cantar, porque tampoco eso, ¿sabes? Aún para cantar hay que tener cierto don. Tendrás buena voz,
Pero si no entonas, no naciste para cantar. Pero tienes algo más. La iglesia está compuesta de un grupo de personas que necesitan de todo. Mira, ¿qué hace falta? Personas que trabajen, que limpien, que arreglen luces, carpinteros, electricistas, de todo. Yo recuerdo en CC Vida, en el Centro Cristiano Vida, en Ocala, había una hermana, que de hecho está asistiendo con nosotros a otra iglesia, que ella fue la que se encargó del ministerio de mantenimiento de la iglesia por muchos años. Y llegó un momento en que nosotros le hicimos a ella un trofeo así, muy bonito, de cristal, de esos transparentes, a ella, porque esa mujer sabe limpiar. Créemelo. Ponemos otras personas y aquello era que tú decías así, ay Dios mío, pero con esta muchacha, madre, ella pero meticulosa tremendamente. Eso no era como mi abuela decía, que algunos limpian como donde pasaba la procesión. ¿Lo escuchado esa frase? Es decir, aquí ya limpio. No, esta muchacha cogía su tiempo y hacía un trabajo espectacular y tú la veías que ella estaba como orgullosa de aquello. Porque hay personas que tienen ese talento. Y muchas personas piensan, pero limpiar es un talento. Hermano, ¿a ti te gusta vivir en un lugar sucio? A mí no. A mí me gusta que me huela sabroso. Yo soy mucho de estar poniendo esas cositas en la pared o las velas para que huela sabroso. Y después que uno se baña se echa un perfumito, lo que sea, ¿verdad? Qué sabroso es eso. Pero cuando tú te acercas a uno que tiene peste a mano corriendo, tú dices, wow, tú sabes. Y de vez en cuando te sale alguno así por ahí. Bueno, esos son talentos naturales que Dios te da. Algunas mujeres, la mayoría, tienen talento ¿para qué? ¿Quién tú sabes? Para cocinar. Y ahorita le dije al hermano, oye, ¿no me trajiste una pusita por ahí hoy? No. Ellos me prometieron y un día le vamos a caer por ahí a comer pupusa. Yo pasé mucho tiempo en El Salvador hace muchos años atrás, donde teníamos allí 3 iglesias que habíamos fundado y me tocaba viajar. Y en la iglesia que yo pastoreaba en San Francisco, pues la mitad de la congregación, en aquel tiempo estoy hablando de finales de los 90, la primera iglesia bautista de San Francisco, la mitad era salvadoreña, y ahí fue que me puse gordo. De verdad. Porque yo era bien delgado antes de eso, pero imagínate, las pupusas pasaban por mi oficina a diario, a cualquier hora, con todo, y me encanta. Bueno, no todo el mundo sabe cocinar pupusas. No todo el mundo sabe hacer buenos tacos, ni buen arroz con frijoles. ¿Entiendes? Pero las mujeres tienen un toque natural que Dios se lo dio. Y también hombres que cocinan muy bien, no sé si que no, pero la mayoría de las veces son mujeres más que hombres. Y el hombre tiene también otros talentos que Dios le dio, que son necesarios aquí, hacen falta. Y tú necesitas ponerlos en práctica en tu iglesia. Tú necesitas descubrirlo primero y después entonces descubrirlo de tus hijos. Te voy a decir que es algo bíblico lo que te estoy diciendo. Mi jefe es un carpintero judío. ¿Está conmigo? Amén. ¿Me entiendes, iglesia? Amén. Estoy hablando de Cristo Jesús. Amén. Jesús es mi jefe, yo soy ministro de la palabra. Él me llamó, me salvó, me limpió, me restauró y Él me puso en este trabajo de predicar la palabra. Pero Jesús, además de ser Dios y lo máximo que tú pudieras encontrar en el mundo, Jesús es carpintero, aunque no esté trabajando en una carpintería en este momento. De hecho, déjame decirte una cosa. El término que utiliza la Biblia no es carpintero, es constructor, builder, constructor. Lo que pasa es que en el tiempo de Jesús la mayoría de las construcciones se hacían de madera. Desde la estructura de un hogar, de una casa, que después se forraba con otros materiales como parecido con lo que se hace aquí, y los muebles también. Pero los judíos, de hecho, tienen un dicho que dice, si tú no le enseñas a tu hijo una profesión, le estás enseñando a ser ladrón. Eso es lo que dicen los judíos. Pero tú tienes que descubrir qué es lo que hay en tus hijos. Ahora, hay una mezcla. Dije anteriormente de que los talentos
son la mezcla de características genéticas y el medio ambiente donde el niño o la persona crece. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu niño o tú no tienes un talento natural para la música, como en el caso de mi hijo, pero si tú naces en un hogar donde mamá y papá tocan el piano o la guitarra y cantan, tú vas a hacer lo mismo. A lo mejor no vas a ser Luis Miguel, pero vas a tocar la guitarra y vas a cantar. ¿Estás conmigo? A lo mejor no tienes ese gran don para la cocina, pero tu mamá o tu abuela te pueden enseñar y tú puedes venir a ser tremenda cocinera o tremendo cocinero. A mí me encanta trabajar con la madera. Tengo en casa, de hecho, yo digo, ese es mi cave, mi cueva, un taller separado de la casa, un taller, un edificio. Es un taller de carpintería, de soldadura, de electricidad. Yo tengo de todo, mecánica, todo en ese taller. Y he invertido a través de muchos años en herramientas que he ido comprando. Y la uso casi diario. Yo salgo de mi trabajo y yo me meto ahí a trabajar. Para mí es un lugar de inspiración. Yo lo aprendí de mi abuelo, papá de mi papá. Él no era cristiano, fíjate. Él no era creyente, pero era un hombre muy moral y muy recto. Un hombre que nunca le escuché decir una mala palabra. Fíjate lo que es la vida. Y él me enseñó a mí el concepto, que es un concepto bíblico, que es el concepto de la restauración. Él decía, las cosas que se rompen no se botan, se arreglan. Y se usan de nuevo. Y cuando crecí, me di cuenta y aprendí que Jesús estaba en el mismo negocio, siendo un carpintero. En el negocio de la restauración. Y no me refiero a la restauración de los materiales, de los muebles de madera, sino de las vidas espirituales. Amén. Que cuando una persona peca y se parte del Señor, Dios no te desecha, no te bota. Él te recibe. Y tú vienes a Dios todo quebrantado y todo roto. Y ay, Dios mío, yo no sirvo para nada, dice Dios. Y de ahí sale ese concepto, principio en la Biblia de que the potter, ¿cómo se dice? The potter house, hablando de que es la persona que hace una vasija. De barro, sí. ¿Cómo se llama la persona? El alfarero, gracias. Ajá, the potter, el alfarero, así sí. Es el concepto del alfarero. El alfarero cuando coge una vasija que se rompe, no le pone crazy glue, hermano. ¿Sabes lo que coge? Lo que hace. Coge un martillo y lo rompe completo. Y la rehace de nuevo. No es algo que está lleno de parche ni nada por el estilo. Eso es lo que se llaman espiritualmente hablando quebrantamiento. Cuando tú vienes a los pies de Cristo y tú tienes un problema y ha habido pecado en tu vida y tú te fuiste, como pasa a mucha gente. Y como me pasó a mí también, fíjate, como creyente. Y Dios te tiene que quebrantar. Te quebranta, cuando digo te quebranta, te tiene en el piso, te lleva a las rodillas, hermano mío. Y tienes que llorar como Pedro dice la palabra, que llora amargamente. Y Dios entonces te coge ahí y te reconstruye de nuevo. Pero te reconstruye no para ponerte de adorno en un shelf, en una repisa, ya trae una repisita, no es para eso. Te reconstruye para usarte, para que tú sirvas. Y yo quiero que tú pienses eso. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo Jesús, veníamos rotos, quebrantados, es decir, Dios nos quebrantó totalmente el resto de lo que no, porque pensé, venimos con ese orgullo que somos los mejores y demás, pero cuando venimos a los pies de Cristo Jesús nos damos cuenta que no somos nada. Y Jesús nos reconstruye. Y nos reconstruye no para hacer calentamiento, porque mucha gente son calentamientos en la iglesia, todo lo que hace. Si tú, ¿para qué eres bueno? Para calentar el asiento. No hago nada, nada más que vengo aquí, me siento, me cocho y me voy a la casa. No, Dios no te salvó para eso. No te reconstruyó para eso. No, el proceso de restauración no fue para eso. Fue para que sirvas, para que tengas una función. Y de eso es lo que te quiero hablar en esta mañana. Digo brevemente, pero salimos más o menos como eso de las 2 de la tarde de aquí. ¿Okay? Mi hermano me abrió los ojos y dice, le voy a decir al pastor Alto que no te invite más. Okay. Romanos capítulo 12, entre el versículo 3 y 8 más o menos, empieza a enumerar los dones espirituales. Fíjate esto para que tú veas. Y tú quizás tengas el chance, ahí va a salir en la pantalla también. Pero
si no te preocupes porque te podemos mandar las notas después. Pero dice profecía, servicio, es el segundo, es un sentido general, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo y mostrar misericordia. Ahí está la lista en la pantalla. Otra vez, como vamos a ir un poquito más rapidito para no tener que salir ni a las 2 ni a las 4, entonces después puedes hablar con la hermana Cherry y ella te puede mandar todos los slides de esta presentación. Te los puedo mandar por email para que tú los tengas y puedas hacer a completar tus notas o completar tus notas. Dicho ya de paso, quiero decir esto. Una de las cosas que yo enseño cuando doy guías de estudio para las enseñanzas bíblicas es no las botes. Después que tú acabes, no las botes. Tienes dos opciones, buenas opciones. O las guardas porque te van a hacer falta en un futuro, o dáselas, regálselas a alguien, a una persona. Déjame decirte una cosa, esas notas, aunque yo hice el formato, esa es la palabra de Dios, no la escribí yo, no la inventé yo, lo inventó Dios. ¿Estás conmigo? Amén. Y la palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. No me preguntes, yo no sé cómo es eso, pero tiene un poder. Cuando las personas leen la palabra de Dios, algo pasa interiormente, lo mismo que pasó en ti. Es algo, tú sabes, wow, eso es trabajo de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces tú le regalas esas notitas a alguien, y una persona sobre todo que no tiene una relación con Cristo, y va a haber una oportunidad de poder reconectar a esa gente con Dios, y tú tienes también la oportunidad de invitarlo a tu iglesia. Esa es parte del servicio también. Esta es la primera lista que vemos allí acerca de los dones espirituales. Ahora, los dones espirituales no son naturales, hermano. Esto de profecía, servicio, no. Los dones espirituales solamente los recibe el cristiano cuando la persona cree en Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo, en el momento, atención, en el momento que tú crees en Cristo, el Espíritu te da toda esa lista de dones espirituales. Ahora, déjame decirte una cosa. Igual que los dones naturales, o los talentos naturales, para que tú puedas llegar a utilizarlos todos, tienes que ejercitarlos. No vayas a pensar de que ahora que soy cristiano voy a predicar, voy a hacer esto. No. Cógelo suave. Es una cuestión de entrenamiento y de tiempo. Pero ya están en ti. Dios te los da, es un paquete. La salvación es un paquete. Te voy a decir algo que tiene también el paquete de la salvación, que la mayoría de la gente lo reclama antes de reclamar esta lista. ¿Sabe cómo sabes? Bendición financiera. No te estoy diciendo en este día de que tú vas a ser millonario ni nada por el estilo. Ni que vas a salir corriendo de aquí a comprar un carro nuevo. Eso es lo que estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es de que cuando tú eres salvo, tu vida financiera está garantizada en Cristo Jesús. Amén. Y Dios te va a proveer no solamente lo que tú necesitas, sino en muchas ocasiones lo que a ti te gusta. Amén. Yo te voy a hacer una pregunta bien simple hoy. Esta mañana cuando tú te vestiste para venir aquí a la iglesia, ¿no te pasó a lo mejor que dijiste, ¿qué me pongo? Porque no tengo que ponerme azul, verde, amarillo, todos los colores tienes allí de camisa y de vestido, de las mujeres sobre todo, que hay veces que tienen 100 pares de zapatos, y dicen, no tengo que ponerme, ¿verdad? Y porque claro, lo piensan, ay, la hermanita fulana me vio los zapatos la semana pasada. Hace 3 meses yo me puse esos zapatos, y si me veo otra vez con los mismos zapatos, ¿qué va a decir? Me tengo que ir a Jesse Pena a comprar un zapato nuevo. No. La palabra dice de que Dios bendice hasta que sobreabunde. Eso es parte del paquete de Dios, de la salvación. Pero antes que tú tengas ese beneficio, que es muy bueno, aprende a usar que son los dones espirituales que Dios pone en ti para que tú puedas entonces servir en tu iglesia. Primera de Corintios entonces 12, comenzando en el versículo 8, empieza a enumerar dones, como dice, palabra de sabiduría, la habilidad de comunicar sabiduría espiritual, palabra de ciencia, la habilidad de comunicar la verdad práctica, ¿ok? Cuando hablamos de ciencia estamos hablando de la habilidad de poder enseñar, por ejemplo, sobre tecnología, sobre muchas otras cosas más, sobre la carrera que tú hayas estudiado. Fe es una dependencia inusual de Dios, pero nosotros la necesitamos. Dones de sanidad, dones de milagros, dones de profecía, dones de discernimiento de espíritu, don de lenguas.
pastor, pero yo soy bautista, sí, no importa. Pero dice la Biblia que es un don de lengua. El don de lengua no de hablar boberías por ahí. Lo que nosotros enseñamos es el don de que tú puedas aprender, y eso ha sucedido en algunas personas que yo he conocido, que pueden hablar e interpretar también, porque está el don de interpretación de lengua, lenguajes que ellos nunca han conocido. Yo tuve la oportunidad de conocer a dos personas en diferentes lugares. Uno de ellos es un hombre que toca el piano. Y él me dijo a mí, dice, pastor, yo un día entré a un cuarto a orar y le dije al Señor, yo quiero tocar el piano. Y voy a hacer lo mejor para tocar el piano. Dice, pero yo nunca había tocado. Y dice, me pasé todo un día orando. Fíjense. Cuando yo salí, yo me senté en el piano. Dice, yo vi que mis manos tocaron algo que tenía sentido en la música. Yo lo creo. Dios hace milagros en mucha gente. La otra fue un misionero, de hecho era mujer misionera, que ella llegó a un pueblo donde ella nunca había estudiado el idioma de ese lugar, y dice de que a través del poder del Espíritu Santo ella logró comunicarse con la gente, ni en inglés ni en español, en el idioma que ya no estaba ni segura si era el idioma de esas personas allí, pero aquella gente lo entendía. Dios es tremendo. Ahora te voy a decir eso, a mí algo me pasó similar en Las Vegas hace muchos años atrás, porque yo tenía y preparaba y lo uso todavía lo que se conoce como el plan de salvación de 5 puntos, que lo había enseñado en la iglesia y lo reparto en muchas ocasiones. Si alguno de ustedes está interesado, me escribe por email y yo te lo mando para que lo tengas ahí, lo puedes imprimir, lo tienes en tu Biblia. Y el plan de salvación es facilito, 5 pasos que tú vas a compartir con las personas para que puedan creer en Cristo. Paso número 1, 2, 3, 4 y 5. Y yo un día iba a salir a visitar a una familia y uno de estos, un hermano de la iglesia, me dijo, pastor, yo quisiera ir contigo. Sí, hermano, ¿cómo no? Vamos. Es que yo quiero, estoy loco por presentar el plan de salvación. Y dije, ay, Dios mío. Está bien. Pero este hermano, aunque no era mexicano, era la versión de otro país de Cantinflas. ¿Te acuerdas de Cantinflas? Que hablaba mucho pero decía nada. Ajá, y ahora hay un término que hace, está cantinfleando. ¿Qué dijiste? No te entiendo. ¿Sabes? Bueno, este hombre cuando hablaba sonaba así como Cantinflas. Pero el Señor tenía una buena disposición. Y yo te tengo que decir que era un hombre santo, espiritual, cometido, dedicado a la iglesia y demás, increíble, a las cosas del Señor. Y él fue conmigo. Digo, mira hermano, vamos a hacer esto. Yo voy a sentarme allí con aquella familia, voy a presentar el plan y demás. Yo necesito que tú seas el backup de oración. Tú estás orando ahí conmigo todo el tiempo. Sí, como no. Y él llegó y orando. Orando, cuando digo orando, no quiere decir con los ojos cerrados, sino no. Conectado a la conversación y demás, pero en oración. ¿Estás conmigo? Pidiéndole al Señor que pusiera palabras en mí para poder compartir el evangelio con esta familia, que era un matrimonio con 2 hijas que nunca jamás habían escuchado el evangelio. Y en medio de todo eso, aquel hermano dice, pastor, déjame presentarle yo a ellos el plan de salvación. Yo tenía las ganas de decir, no, mejor yo lo hago. Pero me dio pena, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Ya el hombre me puso ya en 3 y 2. Y ok, mira, el hombre empezó por el punto número 2. Y del 2 se fue al 5. Y después al 1. Y se formó un enredo allí. Que entonces el que pasó ahora fui yo. Yo empecé a decir, Señor, Dios mío, tírale un cabo porque este hombre se me está ahogando. Ayúdamelo. Y yo no sabía cómo meter la cuchareta para poder ayudarlo. Y en medio de aquello, el hombre, el dueño de la casa, dijo, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. ¿Qué? Y la esposa dice, yo también. Escúchame, todavía no había llegado la invitación. Y aquella gente, yo no le había dicho nada. Yo solamente había hecho una introducción. Aquella gente ya estaba lista para entregarle su vida a Cristo. Y ese día me di cuenta de que no importa que también tú hablas tu idioma. Fíjate esto. El poder del Espíritu Santo crea una comunicación especial sobre eso, donde te ayuda a que las otras personas, si tú estás haciendo lo que tienes que hacer, mi querido hermano, el mensaje llega al corazón de la gente. Amén.
Y esas personas vienen a los pies de Cristo. Esas 4 personas se entregaron a Cristo ese día y yo tuve que pedirle perdón a Dios, claro. Ese día, Señor, perdóname. Yo estaba tratando de hacer las cosas desde el punto de vista humano como pastor, ¿no? Para ayudar a este hermano. Pero el hombre llegó, hizo el trabajo y esas personas, después yo tuve la oportunidad de bautizarlos a los 4 también después. Cuando hablamos de esta cuestión de milagros en lenguas, hemos visto, otra vez, no es el orar en lenguas que a veces que escuchamos por ahí. Y yo no quiero ser muy crítico en ese sentido, pero yo me crié en una familia que era mitad pentecostal y mitad bautista. Mis abuelos eran pentecostales. Mi abuelo fue diácono pentecostal de la misma iglesia durante 40 años. Mi abuela nunca se cortó el pelo, así que fíjate, tú sabes, de aquellos pentecostales antiguos. Y yo recuerdo cuando yo era pequeño, que yo iba a la iglesia bautista en la mañana y en la noche iba a la iglesia pentecostal porque acompañaba a mis abuelitos, que estaban muy viejitos, pues, para ir con ellos. Y me gustaba mucho la enseñanza y la doctrina de la iglesia bautista, pero me gustaba la adoración de la iglesia pentecostal. Y si me dabas una pandereta me volvía loco. Sí, claro. Pero entonces una de las cosas que era muy común allí era hablar en lenguas. Pasaron los años, yo vine a los Estados Unidos, ya yo después me había casado, tenía hijos. Mi abuelito murió, pero mi abuelita tuvimos la oportunidad de traerla a los Estados Unidos de vacaciones por 3 meses. Y cuando vivíamos en Las Vegas y ella llegó allá, me dijo, papito, yo quiero ir a la iglesia pentecostal. Vamos, yo te llevo ahí. Encontramos una iglesia pentecostal y fuimos, nos sentamos allí, la llevé. Y cuando llegamos al servicio, en medio del servicio, empezó uno, arranca la baranda y quién sabe qué. Entonces, y dice, mi abuela se ve y dice, ¿y tú qué estás haciendo? Hablando en lengua. ¿Eso no es lengua? Yo tengo el don de lengua y la sé interpretar. Dios me la dio. Pero lo que tú estás haciendo es una payasada aquí. Eso no es hablar en lengua, nada por aquí. Y yo con una pena tremenda, abuela. Dice, no, mijo, la iglesia se ha corrompido. Y los cristianos lo que están haciendo es una payasada. Dice, la mayoría de esa gente, así me decía, la mayoría de esa gente dice que habla lengua y ellos no saben ni cómo compartir el evangelio con la gente. Nunca han traído a nadie a los pies de Cristo. Escúchame, este tema de las lenguas es espinoso, ¿no? Sobre todo entre los bautistas, yo entiendo. Pero yo conozco a mi abuelita que ya está con el Señor. ¿Y cómo funcionaba eso? Sin embargo, aquí estamos hablando de las lenguas, es decir, milagros naturales, porque déjame decir, y la palabra es bien clara. Si tú hablas en lengua y tu lengua no transforma, no llega a nadie, yo no sé qué lengua tú hablas. Si dices que hablas en lenguas. ¿Sí? Sin embargo, a la luz de la Biblia, en Hechos capítulo 1:8, al principio, sobre todo Hechos capítulo 2, donde vemos que los apóstoles hablaron en lengua, una de las cosas que vemos ahí es que las demás personas decían, ¿cómo es posible que esta gente hable el mismo lenguaje que nosotros? Tú sabes, entonces no estamos hablando de lenguas, ahí no estamos hablando de lenguas extrañas, si es que alguien cree en las lenguas extrañas. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Estás conmigo? Estamos hablando en el don, uno de los dones es ese don, que no Dios se lo dio a todo el mundo, dicho sea de paso, los dones, escúchame, no todos tenemos los mismos dones, más, no todos tenemos toda esa lista completa. Dios te especializa a ti en algunas cosas muy especiales. Por ejemplo, yo como pastor, yo tengo más la inclinación de ser el pastor administrador. El que estoy atrás de toda una iglesia, que todo funcione. Mi hijo no. Mi hijo, a pesar de que es tremendísimo con toda la tecnología, él es el pastor, el care pastor se llama. Es aquel tipo tender, sweet. Tú sabes que viene y tú tienes un problema y él es capaz de venir y hacerte sentir bien. Tranquilízate, Dios va a ayudarte, Dios te va a bendecir, Dios te va a cuidar. Yo no tengo tanto la paciencia de mi hijo. Yo empiezo así, pero después se me van los tapones con la gente, ¿sabes? Y cuando viene alguien y me dice, pastor, estoy mal, vamos a orar, hermano. Y mañana, ¿cómo estás? Estoy mal todavía, en una semana, estoy peor. No, tú tienes un problema. Mi hijo es más paciente. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes? Porque no todos tenemos desarrollado 100% cada una de esas características. Entonces tenemos que descubrir dentro de eso de qué forma Dios nos va a usar mejor en la iglesia. Y no meternos en el área que no nos pertenece.
La tercera lista que aparece allí en la Biblia también aparece en el libro de Efesios capítulo 4 y es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros también. ¿Okay? Estos son dones que Dios solamente nos da. Yo estoy entre esos dones porque Dios me hizo a mí predicador. Cuando digo, y quiero aclarar esto, pastores y maestros, en realidad en el idioma original es pastor maestro. El pastor tiene que ser maestro. No es que son dos, es uno que hace el trabajo de las dos cosas. Entonces el pastor tiene que saber enseñar también. Resumiendo todo esto rapidito, un talento es el resultado de genética o de entrenamiento, ¿okay? Mientras un don es espiritual, es el resultado del poder del Espíritu Santo. Un talento lo puede tener cualquier persona, cristiano o no cristiano, mientras que los dones espirituales solo los tienen los cristianos. Los dones espirituales deben ser usados para la gloria de Dios y para ministrar a otros, mientras que los talentos pueden ser usados completamente para propósitos espirituales. Ahora bien, la pregunta en este día es, bueno, pastor, yo estoy trabajando y poniendo mis talentos y mis dones al servicio del Señor. ¿Y qué va a pasar? Bueno, te voy a decir dos cosas que van a pasar. Una, que vas a ver el resultado en la iglesia. De la última vez que yo estuve aquí ahora, esta iglesia ha crecido. Veo más personas. Me fijé que están poniendo más sillas ya. ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Claro! Número dos, vas a sentir un gozo espectacular cuando tú ves que tu iglesia crece y que Dios te usa como instrumento para atraer a personas a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y número tres, vas a ser recompensado por Dios al final. Al final. ¿Cómo? Esa es la pregunta. ¿Cómo? Y tú vas a tener allí la oportunidad. Fíjate que yo te pongo ahí la pregunta. ¿Vamos a ser recompensados? ¿Sí o no? Tú puedes poner ahí lo que tú quieras. Pero si pones sí, la próxima pregunta entonces, ¿cómo voy a ser recompensado? ¿Sabes cómo? A través de un juicio. De un juicio, ¿no? Si nosotros los cristianos nos vamos a pasar algo juicio, ¿quién te dijo eso? Eso es una equivocación. Nosotros los cristianos vamos a pasar por un juicio, te lo voy a mostrar aquí. Lo que pasa es lo siguiente. Usualmente confundimos el concepto de juicio con el concepto de condena. Juicio y condena no es lo mismo. La condena sale como resultado de un juicio. ¿Estás conmigo? Pero no solamente salen condenas, salen también reconocimientos. Hay un problema ahí en la Biblia en algunas ocasiones cuando Jesús dijo, si no quieres que alguien, es decir, no diga juicio de alguien para que la gente no diga de ti. La gente dice, yo no tengo por qué dar la opinión de alguien. No, eso es una equivocación. Jesús no te está diciendo eso. Jesús lo que te está diciendo es que tú no emitas juicios de alguien sin base, sin decir o sin utilizar, saber si lo que tú estás diciendo es correcto. Porque generalmente nosotros hablamos de lo que escuchamos por ahí y no de lo que nosotros sabemos. ¿Estás conmigo? Eso es muy común. Pero una de las cosas que nosotros le enseñamos a nuestros niños desde chiquitos, sobre todo en Centro y Sudamérica se usa esta frase, tienes que ser juicioso. ¿Sí o no? ¿Quién lo usa? Tienes que ser juicioso. ¿Qué quiere decir eso? Enseñarle al niño a hacer ciertas decisiones, de pensar, antes de hacer algo, pensar. Y uno le enseña el bien y el mal. Al menos que tú tengas un juicio de lo que es bien y mal, tú no vas a saber lo que vas a hacer correctamente. Y después vamos a ver eso. Este es otro tema que tendremos que tratar en otro día. Vamos a ver de qué forma Jesús después nos enseña a nosotros a hacer juicio. Y Pablo también. A juzgar a la gente. El proverbio que decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú no eres capaz de poder juzgar a tus amigos, tú nunca vas a saber si tienes un buen amigo o un malo. O con quién debes andar. Y dice el dicho también, dime con quién anda. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los juicios no es malo. Lo que no queremos es condena. Bueno, yo te tengo que decir a ti, nosotros no vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque nuestra condena fue pagada en la cruz de Cristo. La sangre de Cristo Jesús nos limpió. Pero eso no nos libra a nosotros de juicio. Es más, con esto voy a culminar
en este día. Hay varios tipos de juicio en la Biblia. Uno de ellos que es actual, es diario, es el autoexamen o el autojuicio, donde tú te debes de juzgar a ti mismo constantemente. Por ejemplo, en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, donde está el ejemplo que nosotros tenemos que usamos a la hora de tomar la cena. El versículo 28, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Tú no? Antes de tomar la cena. ¿Qué quiere decir? Yo ese versículo, hermano, cuando yo dirijo oficio de la Santa Cena, nunca lo dejo afuera. Diciéndole a la gente, vamos a tomar un minuto. Cierra tus ojitos, ora al Señor y examínate, porque solo tú sabes lo que tienes pendiente con Dios. No tomes la Santa Cena si tú tienes algún pecado pendiente que tú no le has pedido perdón a Dios. Si tú no estás dispuesto a poner al lado ese pecado y arrepentirte de él, mejor no tomes la cena. Yo te lo digo así porque dice la Biblia que si tú tomas cena, participas de la cena del Señor sin arrepentirte de tu pecado, dice así, juicio. Esa es la palabra que uso también. Juicio acumulas para ti mismo. Eso es a los cristianos, no es a los no cristianos. No es a pensar que es que un no cristiano que se coló. No. Eso es para los creyentes. Pero si tú te arrepientes de tu pecado en ese momento y tú te examinas, tú te haces un juicio, te analizas, correcto. Esa es la oportunidad de pensar, ¿qué pasó en esta semana? ¿Y qué hice? ¿Y qué hay pendiente entre el Señor y el Señor? Uy, ayúdame. Y tú te arrepientes, escúchame, en ese momento estás totalmente limpio, listo para poder participar de la cena del Señor. Es más, el apóstol Pablo dice que porque muchas personas vienen a la cena del Señor sin hacer eso, y vienen con carga de pecado que no se han arrepentido, dice aún que muchos se enferman y otros dice se mueren. Léelo el texto bíblico. Es decir, que es posible que muchas de nuestras enfermedades físicas sean producto de venir delante del Señor con las manos sucias. ¿Estás conmigo? ¡Wow! Entonces yo necesito hacer primero un autoanálisis de cómo está mi vida delante del Señor. Esa es diaria. Pero entonces aparecen, en los últimos tiempos, yo soy de los que creo que estamos ya en los últimos días, aparecen 5 juicios en la Biblia. Número 1, los juicios del periodo de la tribulación. Eso aparece en Apocalipsis 6:16. Lo podemos conversar en otra ocasión. Número 2, el juicio de las naciones, Mateo 25. Número 3, el juicio de los ángeles, 1 Corintios 6. Número 4, el juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio final. Está en Apocalipsis 20. Ese es el juicio final. Es algo que a todo el mundo le tiene miedo. Pero ¿cómo si no? No, sí, es cierto, tú y yo no vamos a pasar por ahí. Pero vamos a estar. ¿Qué? Sí, tú y yo vamos a estar en ese juicio. ¿Pero cómo? A mí me dijeron que no. Sí, ¿cómo que no? Si tú y yo somos de los que vamos a juzgar. Eso va a ser después de la segunda, después del arrebatamiento, después de la segunda venida de Cristo y al final del milenio. Eso no va a ser inmediato. Faltan muchos años más. De aquí a que venga Cristo, 1000 años más. Después el juicio final. Y tú y yo como santos vamos a estar ahí sentados. Yo lo que quiero que pienses esto en este día, hermanito mío, escúchame. Si la palabra dice, y así lo dice, lee Apocalipsis 20 para que tú veas. Si la palabra dice que tú y yo vamos a estar sentados en el tribunal, en el blanco trono, el tribunal de Cristo, para juzgar la vida de aquellos que no creyeron en Cristo Jesús y explicarle por qué ellos van a ir, atención con esto suena feo, pero por qué van a ir al infierno por el resto de su vida. Piensa solamente un poquito de que muchos de ellos van a ir al infierno en parte, no solamente porque no recibieron a Cristo, sino porque están viviendo en el mismo pecado que a veces nosotros vivimos. ¿Estás conmigo? ¿No nos pone eso en una dificultad? De decir, wow, ¿cómo yo voy a estar condenando a otros por hacer lo mismo que estoy haciendo yo ahora? Eso me va a ayudar a mí a pensar, decir, yo tengo que aprender a vivir una vida santa, no perfecta. ¿Estás conmigo? Nosotros nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser mejor. La santidad no es un stage, es un proceso. Santidad quiere decir ser mejor cada día. Vamos creciendo
Y yo conversaba, esta semana yo conversaba con el CEO de la compañía donde yo trabajo. Yo trabajo ahí como director de marketing, aparte de ser pastor, y yo soy capellán de esa compañía también. Tenemos una iglesia allí, soy pastor de una congregación que tenemos ahí. Y yo hablaba con el CEO, con él oramos todos los mañanas, todos los días, eso es religiosamente a las 8:30, de 8:30 a 9, su oficina está cerrada y estamos él y yo orando. Y la compañía ha sido bendecida tremendamente. Pero mira, yo le decía, Mitch, él se llama Mitch, digo, una de las cosas que yo puedo decir, de las cuales me enorgullezco, de to grow older, de envejecer, es que acumulamos y ponemos en práctica la sabiduría que Dios nos va dando con los años. ¿Está conmigo? Porque yo he tenido la oportunidad ahora de desechar muchas cosas que yo sé que no estaban bien delante del Señor. Pero no lo sé ahora, lo sé, desde hace 20 años y 30. Pero ahora quizás por la vejez, no sé, no me cuenten. Se me está haciendo un poquito más fácil o más liviano, porque no nos ponemos viejos por gusto, hermano. ¿Estás conmigo? Así que, y eso es bueno, llegar a cierta edad. Y yo, claro, ojalá yo hubiera sabido lo que sé ahora cuando tenía 20 años. Porque combinar la juventud con la sabiduría es fantástico. Pero no es así, no funciona así de esa forma. Entonces Dios nos da esa oportunidad y no tenemos que pasar por el juicio final. Pero entonces el número 5 y último es el tribunal de Cristo, 2 de Corintios. Y con esto voy a concluir. 2 de Corintios. Ya llevamos 2 horas predicando, ¿verdad? Hermanos, si queréis, todos tenemos hambre, yo también. Y yo todavía tengo que manejar 1 hora y pico hasta allá para poder almorzar. Mira esto, escucha. La palabra dice, esto lo dice la Biblia, te lo voy a mostrar para que tú veas que no es invento mío. Primera de Pedro, capítulo 4. Va a aparecer el versículo. Primera de Pedro, capítulo 4. Mira lo que dice Pedro. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Porque es tiempo de que, ¿qué cosa? Dijo, ¿qué? Exacto. El juicio. Es hora de que el juicio comience por dónde? Por la familia de Dios, mi querido hermano. Dice, y si comienza por nosotros, escucha esto, ¿cuánto no será el fin de los que se rebelan contra el Evangelio de Dios? Si el justo, mira lo que dice el versículo 18, si el justo, es decir, los cristianos, a duras penas se salvan, ¿qué será del impío y del pecador? Yo soy de los que pienso, y lo he dicho en muchas ocasiones, no sé si lo he dicho aquí en esta iglesia anteriormente, pero que hay muchos cristianos que se van a salvar, pero dicen por ahí, se van a ir al cielo en el estribo. ¿Sabes lo que es el estribo? Yo no sé a ti, pero cuando yo era muchacho en Cuba, cuando íbamos a la escuela y a la iglesia sobre todo, tenemos que correr porque se nos va la guagua y la guagua viene llena. Y todo lo que tú puedes hacer es brincar y poner un piececito así en el estribo y agárrate cuando tú puedas. ¿Sabes? Y el otro pie por aquí, por allá. Ese es el estribo. Pero nos íbamos. ¿Estás conmigo? Nada de parado en la guagua y sentados menos. Porque llegaste tarde. Hay muchos cristianos, muchos creyentes que son salvos, van a ir al cielo, pero se van a ir en el estribo. ¿Por qué? Pero es porque quieren. Porque no hemos prestado atención a las enseñanzas bíblicas, el hecho de que vale la pena santificar nuestra vida y ponernos a bien delante de Cristo Jesús. Antes que yo acabe esta enseñanza este día, si alguien aquí en este día todavía no tiene una buena relación con el Señor, o genuina, tú tienes que hacerlo. Yo no voy a una invitación de que tú pases al frente y levantes tu mano. Yo creo en que esto es algo privado entre Dios y las personas. Tú puedes venir aquí 20 veces. Yo tenía un hermano allá en Ocala que cada vez que yo daba una invitación, ¿tú quieres recibir a Cristo? Y venía al frente y digo, pero tú recibiste a Cristo la semana pasada y hace 3 semanas, hace un mes, y todos los domingos venías a recibir a Cristo. Digo, tú no tienes que venir más. Pastor, pero esta semana pequé todavía mucho más que la otra. Digo, pero yo no soy el cura que viene a decirte, reza un Ave María y un Padre Nuestro. Y no puedes hacer eso. Tú tienes que ir a Cristo, que Jesús te limpie y no solamente te limpie, sino te cambie y deje de pecar. Como dijo Jesús, ¿te acuerdas que Jesús le dijo a María? Hey, deja de pecar. Aquella mujer que le iban a matar a pedrada. ¿Y qué dijo José? No la regañó, ¿no? Dijo, vete y no peques más. Cuando aprendemos a hacer eso, nos vamos a dar cuenta, mi querido hermano, que ya no vamos a tener que salir irnos en el estribo.
paradito, y si sigues mejorando, te vas a ir sentado en la guagua, para siempre, porque tú lo sepas. Y con aire acondicionado, a lo mejor. ¿Verdad? Claro. Ahora, pastor, pero ¿cómo es esa onda del juicio? A ver, porque no, tú no has concluido. Bueno, ajá. Segunda de Corintios 5 es lo último. Segunda de Corintios 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho, mientras vivió en el cuerpo. Fíjate lo que dice ahí. ¿Quién usa aquí la Reina Valera? Si lo buscas ese texto ahí, tú me vas a decir qué dice. Y si usas la nueva versión internacional, tú me vas a decir qué dice. En todas, porque yo, escucha, yo me doy la tarea, yo tengo, si tú vas a mi oficina vas a ver la colección de Biblia que tengo diferente hasta la Torre Samá Católica, porque yo la saco a ver qué dice. ¿Cómo dice la versión católica? Todas dicen en ese versículo número 10, segunda de Corintios 5, el tribunal de Cristo. Esa es la palabra que usa, tribunal de Cristo. ¿Qué cosa es un tribunal? Explícame. Cuando tú vas a un tribunal, ¿a quién ves allí? Al juez. Y voy a estar presente delante de él. Ajá, ¿y quién más está ahí? Hay un jurado. Hay también un acusador. El fiscal, claro. Lo que pasa es que este tribunal... lo que pasa es que en este tribunal al fiscal acusador lo dejaron fuera. ¿Por qué? Lo dejó Cristo. Porque lo clavó en la cruz, papá. Ese no está. Pero el resto sí es. Entonces, ¿por qué tengo que ir a un tribunal? Porque nosotros nos vamos a ir a ese juicio para ser condenados. Tú y yo somos salvos, ya somos cristianos. Es más, ese juicio va a ser después del rapto de la iglesia, después que tú mueras. Uno de los dos. Inmediatamente que tú mueras, no vayas a pensar que vas a llegar allá, que quiero conocer a San Pedro y a Pablo y a Moisés. Para. Primero vas a ir delante de Cristo Jesús. Yo tengo unas ganas de conocer a Cristo que me muero, créemelo, en serio. Porque quiero saber cómo es. ¿Sabes? Cuando digo cómo es, a mí no me interesa si es rubio, negro, blanco, ojo azul o no. No. La persona, esa persona. Y tener la oportunidad cara a cara de pedirle perdón por mis pecados. ¿Okay? Y ya lo he hecho anteriormente, perdóname. Porque estas veces que bueno, más que un charme, me rompe, ¿no? Break me down, pensar en que voy a estar delante de Cristo Jesús un día. Y agradecerle cara a cara: Señor, gracias porque tú fuiste a la cruz del Calvario por mí y yo no tuve que hacerlo. A mí no me interesa, fíjate, no es el interés de estoy aquí para ver qué tienes. No. Pero de todas maneras la Biblia dice de que el Señor Jesús en su tribunal nos va a recompensar. Y dice ahí bien claramente, fíjate, según lo bueno o lo malo que hayamos hecho mientras vivimos en el cuerpo. Es decir, después que Dios te salvó. Por eso empecé esta enseñanza diciéndote de que yo estoy con Jesús en el negocio de Jesús, ¿de la qué? De la restauración. Después que Cristo te restauró, te perdonó, fíjate esto, te perdonó, te restauró, te levantó y te cambió. ¿Qué has hecho después de eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida como cristiano? ¿Estás calentando el asiento solamente o estás viviendo en realidad para el Señor? No de palabras, de acción. ¿Estás haciendo algo? Dios tiene una recompensa para ti. Mucha gente me dice: pastor, ¿qué tú crees? ¿Qué recompensa será? No sé, la Biblia no dice. No dice. Me parece que no dice. Una de las cosas por la cual no dice es porque mucha gente dice: bueno, pues mi vida no ha sido muy buena. Y si la Biblia me dice en una lista que aquellos que vamos a la iglesia solamente y hacemos ¿qué me van a dar? Mejor no vale la pena. Me voy a seguir como estoy. ¿Está conmigo? Pero cuando llegues delante de la presencia del Señor te vas a dar cuenta que te perdiste de algo muy bueno. Vas a ser salvo, vas a estar en la presencia de Cristo, pero yo he dicho muchas ocasiones, en el cielo hay y habrá muchos cristianos miserables. Pastor, eso es muy fuerte. Sí, es cierto, pero es la verdad. Si tú vas a estar en el cielo y tú no vas a tener reconocimiento de Cristo ninguno, piénsalo, no te va a dar pena. ¿Tú no crees? Seguro que sí. Te estoy dando ese warning desde ahora, ese aviso. Ponte a bien con Cristo. Ponte las filas.
Sírvele, desarrolla, descubre y desarrolla esos dones y esos talentos que Dios te ha dado a ti como persona natural y como cristiano, y ponlos a los pies de Cristo Jesús, y tú vas a ver lo que va a pasar. Y el día que estemos delante de la presencia del Señor, el Señor nos va a recompensar. Pablo le dice a Timoteo cuando al final de la segunda carta dice, ya estoy yo listo para ser sacrificado, así dice. Y para presentarme delante del Señor, dice, porque yo sé que el Señor tiene una corona para mí. Hermano, la corona no es la corona de rey, ni la corona que tiene que ser de oro. No. La corona significa esa recompensa. Jesús me va a recompensar por el esfuerzo que yo he hecho. No para salvación. Ya tú eres salvo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Como el primer texto que nosotros leímos de Mateo, de ese hombre que usó bien correctamente los talentos. Mucha gente confunde, y hay pastores que enseñan eso como algo evangelístico. No, digo, ¿tú estás equivocado? Claro, porque el último versículo dice, sacan a este hombre fuera porque no usó bien mis talentos, sáquenlo fuera, en la oscuridad, donde van a haber después gritos. ¿Tú has escuchado ese verso? Ese versículo dice, crujir de dientes. Y la gente dice, ese es el infierno. No, hermanito, ese texto bíblico no es evangelístico. Porque si yo lo aplico de esa forma, quiere decir de que si yo uso los talentos que Dios me da, yo me puedo salvar. ¿No entiendes eso? Si yo aplico ese versículo de esa forma, quiere decir, espérate, yo me puedo salvar, yo no necesito a Cristo. Yo soy bueno, yo voy a la iglesia. Es que mucha gente cree, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo canto, yo estoy en la puerta. Yo me salvo, yo me tengo que ir. No, hermano, la salvación no es así. Lo único que me salva a mí es creer en Cristo Jesús, aceptar a Jesús, creer en Él como el Hijo de Dios y mi Salvador, y arrepentirme de mis pecados. Si tú lo que quieres es salvarte, fíjate lo que te estoy diciendo hoy, si tú lo que te quieres es salvar, solamente cree en Cristo y te vas a ir al cielo. Pero si encima de eso tú quieres tener recompensa, entonces sírvele al Señor. Que Dios te bendiga.